Cuarta tradición. Dice, cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afectan a otros grupos o alcohólicos anónimos considerado como un todo. Autonomía es una palabra bastante amplia, pero en cuanto a nosotros se refiere, solo significa que los grupos de alcohólicos anónimos pueden arreglar sus asuntos exactamente como les convenga, excepto en casos en que Alcohólicos Anónimos como un todo esté amenazado. Viene ahora la cuestión planteada en la primera tradición. ¿No es tonta y peligrosa tanta libertad? A través de los años se han ensayado desviaciones imaginables de los 12 pasos y 12 tradiciones. Bueno, vamos a explicar el primer párrafo. Está diciendo que todos los grupos de Alcohólicos Anónimos que se declaran a sí mismos ser un grupo de Alcohólicos Anónimos, y eso lo define su servicio, no su voz ni su palabra, son autónomos, es decir, son libres de tomar el rumbo, guía y dirección de su grupo como ellos lo crean conveniente, excepto que cuando al hacerlo causen un daño a Alcohólicos Anónimos como un todo. Y toma como referencia la primera tradición, ¿sale? Cuando dice que si no es tonta y peligrosa tanta libertad. En la primera tradición vimos todas las libertades que tiene un alcohólico anónimo. Con solo querer dejar de beber, lo vimos en la tercera tradición. Ajá. Ayer un compañero en mi grupo decía, sabemos que aquí el requisito es dejar de beber. No, ese no es el requisito. Si yo pudiera dejar de beber sin ayuda, ¿para qué los necesito? O sea, la gente llega con el requisito solo queriendo dejar de beber, aún no lo haya logrado todavía. Ajá. ¿Sale? Entonces algo que tiene que entender la comunidad es, se tiene que leer bien. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. No dice dejar de beber, querer dejar. Querer. Con el deseo ya es suficiente. ¿Cómo decirles? ¿Crees en Dios? No, no creo en Dios. Y no creo en Dios porque creo tener suficientes razones para no creer en Él. Sería meternos muy en la profundidad. Bueno, traición, humillación, abandono, rechazo, injusticia, etc. Todas esas heridas en el alma me dan argumentos suficientes para el día de hoy asegurar que Dios no existe. Está bien, hijo. No te podemos obligar a que creas en nada. Pero aquí la pregunta es, ¿pero estás dispuesto a creer en Él? Bueno, eso sí, ya es diferente. No creo en Él, pero estoy dispuesto. Pero cuando una persona no cree y no está dispuesta, dices, entonces tú estás enojado con Dios. Así es. Sí. Porque ni siquiera, digo, una persona verdaderamente agnóstica diría, no creo. Y no creo por esto, por esto, por esto, por esto. Incluso se me hace absurdo. Pero no estás dispuesto a creer. No. Ahí te das cuenta que hay un enojo hacia Él. Lo mismo en la tercera tradición, ¿no? No es el requisito dejar de beber. Con que tengas el deseo, nosotros hacemos el resto. El querer, ¿no? Con el puro querer. No puedo dejar de beber. Si quiero, pero no puedo, ¿no? Ajá. Quiero dejar de beber, perdón, pero no puedo. Ajá. El requisito es quiero, deseo, aunque no lo haya logrado aún. Si lo hubiera podido hacer con sus propios medios, No pues ya deja. para qué quiere dejar de beber o para qué quiere Alcohólicos Anónimos. Por eso tomé el ejemplo. ¿Crees en Dios? No. ¿Puedes dejar de beber? No. ¿Pero estás dispuesto a que se te ayude a dejar de beber? Eso sí. ¿Estás dispuesto a creer en Dios? Sí, eso sí. Pero no puedo, ¿eh? Sí, no importa. Con que estés Con dispuesto que estés dispuesto. es suficiente, dice el tercer paso. Es más sencillo de lo que crees. Si tienes el deseo, el verdadero deseo de dejar de beber, el resto es chamba de los Alcohólicos Anónimos. Si de verdad estás dispuesto a creer en Dios, aunque no creas en Él, pero estás dispuesto, Dios hace el resto de la chamba. Pero ya lo estás dejando entrar. Ok. O sea, ya no le cierras la puerta. Le dices, no creo en Dios, pero si existe, aquí está la puerta abierta. ¿Tú qué crees que haría Dios? Hijo, era todo lo que necesitaba. De aquí en adelante, yo voy a tomar guía y dirección de tu vida. El tercer paso, ¿no? Abrir la puerta Exacto. de la buena voluntad.
¿Por qué empata con la tercera tradición? Porque dices, no puedo dejar de beber, pero le abro la puerta a la ayuda de AA Ajá. y la AA va a hacer el resto. Por eso es que empata la tercera tradición Ok. con el tercer paso, ¿no? Entonces se tiene que entender eso. El requisito es querer dejar de beber. Y hoy se ha transgiversado esta tradición. El único requisito es que dejes de beber y tú sigues recayendo. Pues sí, güey, es alcohólico. Y tú estás juzgando con moral su enfermedad, no con un puente de comprensión. Ok. ¿Por qué? Porque les decimos, es que eres bien pinche necio, terco hijo de tu no sé qué, es que no te dejas guiar, eres un pendejo. No, eso no es un alcohólico. Un alcohólico es quien tiene una obsesión y una compulsión física y orgánica hacia la bebida, hacia la sustancia. Ajá. No es un terco. Cuando tú ves que una persona sigue bebiendo, no es que sea terco. Es un cabrón que no se ha aplicado el programa de AA, sí, pero no es que él beba por terco. Oye, pero es que este cabrón es terco. Cuando yo escucho a una persona de AA con muchos años regañando a un AA porque vuelve a beber, no lo entiendo. No estás viendo que es un enfermo que por no ser honesto no ha podido practicar el programa, pero no es que sea terco. Es que por su naturaleza, dice el 5º capítulo, no puede. Ajá. No puede por su naturaleza y tú lo estás regañe y regañe y regañe. No. ¿Por qué no puede beber? Dejar de beber, le tienes que explicar. Bueno, usted no ha sido honesto, güey. Ni consigo mismo ni con los demás. Y mientras no sea honesto consigo y con los demás, usted no va a poder sobrevivir. Eso en el programa. Pero en la primera tradición también dice esto. Dice, además se da cuenta que no puede conservar tan preciosa dádiva si no está dispuesto a compartirla con otros. Ni él ni nadie puede sobrevivir a menos de que lleve el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Es decir, quien no ensaya su 5ª tradición no va a sobrevivir. Así tengas un día, así tengas 20 años, ni él ni nadie, dice Bill W., sobrevive a menos de que lleve el mensaje. ¿Sale? Entonces vamos a entender este primer párrafo de la 4ª tradición. Ok. Todos los grupos son autónomos, excepto que con su autonomía le hagan un daño a AA. ¿Sale? Voy a hacer un pequeño dibujo, a ver si me acomodo y no hago un desmadre. Pásame libros. Voy a tratar de hablar un poquito más en voz alta. A ver, espera. A ver. Si ahí se puede. O si me lo paso para acá, ¿cómo ves? Ah, pues sí, ponlo aquí. Yo lo detengo. ¿Tu taza no la voy yo a tirar? No, ahí está. Ahí está. Chingón. Bueno, en la primera tradición vimos esto. Este es un individuo, ¿sale? Y él goza 100% de libertad de pensar. ¿Sí se ve, amigo? Sí, nada más acércate un poquito del micrófono hacia acá. ¿Hacia mí? Ajá, está. Pensar, hablar y obrar como cada individuo desea hacerlo. Dice, no conocemos ninguna sociedad que defienda tan celosamente el derecho de pensar, de hablar y de obrar como cada individuo desea hacerlo. Aquí hay una línea en donde confunden libertad con libertinaje. Así es. Son dos cosas muy distintas. Decíamos, entonces, padrino, ¿yo puedo pensar, hablar y obrar como yo quiera en el grupo? Sí, hijo, sí puedes hacerlo. Entonces me puedo cagar en el escritorio y esa mierda agarrarla y embarrarla en los compañeros y embarrarla en los principios y en Billy Bob y en las compañeras. Sí, hijo, sí puedes. Según la primer tradición, nadie defiende tan celosamente el derecho de pensar, hablar y obrar. No dice nadie te permite, dice nadie defiende tan celosamente este derecho. Pero nada más fíjate cómo quedaste de chupar trapos, cabrón, de tanto alcohol, de tanta droga, cómo te habrá dejado de pendejo, que piensas que cagarte en tu grupo, eso es libertad, ¿no? Eso es libertinaje. Y hay una línea muy delgada que se llama bienestar común, de pasar de la libertad a transgredir
con el libertinaje. Entonces, en algunos lugares hacen la propuesta de que aquí son 100% libres de hacer lo que quieras sin que se te vaya a censurar nada. Entonces se han aventado miados en la cara, se pegan, se Los golpean, mojan. se agreden, etcétera. Pero perdieron de vista esto, que la primera tradición dice el bienestar común Tiene la preferencia. tiene la preferencia. Y si cachetear a un cabrón rompe con el bienestar común, la terapia rompe con el bienestar común, la terapia directa o el tipo de Ajá. terapia rompe con el bienestar común, en teoría Michael tendría que dejar de hacerlo. Pero solo Ok. es sugerido. Michael se puede seguir comportando como imbécil y como idiota en un grupo argumentando que eso es libertad. ¿Sale? Nada más que aquí dice la primera tradición. Nada más recuerda esto. Haz con tu libertad lo que quieras. Incluso llévala hasta el libertinaje. Nada más queremos avisarte. Quien se aleja de estos principios, quien se aleja demasiado Ajá. de estos principios, enferma y muere. Dicen que se podrán salir del triángulo, pero del círculo jamás. También te sales del círculo porque el círculo es la protección. Dice, quien se aleja demasiado. Mientras tú no rebases el círculo, las tradiciones no son intolerantes, dice la primera tradición. Quien se aleja demasiado, es decir, te deja que te alejes, Ajá. pero no demasiado, que te salgas del círculo de protección, Ajá. porque quien se aleja de estos principios que están aquí adentro de este círculo, quien se sale de estos principios, dice ahí, el castigo es seguro. No dice que tal vez se te castigue No, es seguro. o de vez en cuando dice, el castigo es seguro. Enferma y muere espiritualmente, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque se está alejando de la vida espiritual, porque él necesita de un ambiente espiritual, porque es un enfermo espiritual, porque tiene que recordar que esto no es contra carne ni sangre, que esto es espiritual. Así es. Recuerda que estás tratando con el alcohol, poderoso, astuto y desconcertante. O sea, si yo pongo aquí una caguama y me le quedo viendo, digo, ay, poderoso, astuto y desconcertante, no se refiere al etanol, se refiere al alcohol del que hablaron Bill W. y Carl Jung. Vi que ayer estabas estudiando el Hojas Sueltas. Ok. Se refiere Al espíritu. al espíritu Spiritums. contra espíritum. Spiritums, como que es plural, ¿no? Ajá. Ajá. Se refiere, ¿no? Ujú. Digo, en el programa Bill W. le llama el salteador rapaz, Saltador rapaz. ¿no? Le Exacto. dice Juan Tequilas, Ujú. ¿no? No le llama diablo, no le llama Satanás, no le llama Luzbel, ¿no? Porque sabe que los alcohólicos somos prejuiciosos, pero sí le dice el salteador rapaz, ¿sale? Entonces, aquí estás en la jurisdicción de Dios, dentro de principios espirituales, pero fuera estás en otra Ya. jurisdicción, cabrón. Usted es mío, usted abandonó a Dios, ¿sale? ¿Miento? Dice la literatura. Obedécelo a él o yo doy cuentas de ti. O sea, él mismo te dice, obedécelo a él o yo doy cuentas de ti. Aquí no te está castigando Dios, no te está castigando la AA. Eres Tú tú. te has convertido en tu peor enemigo. Porque Ok. por comportarte así en tu casa como pendejo, te sigues comportando en el grupo. ¿Por qué si no te funcionó en la vida? ¿Por qué hoy en AA piensas Que te va a funcionar. que te va a funcionar solo porque aquí te dicen eres 100% libre? Allá te dejó de hablar tu mamá, pero aquí Ujú. quedas aislado de la sociedad, dice Bill W., de la vida misma. Llegará el momento en que quiera dar el salto, Exacto. ¿no? Porque sabrás que somos lo último que te queda, porque ya probaste en muchos otros lugares, en la religión, con el psicólogo, ya hiciste juramentos, ya hiciste mandas, no te funcionó, y esto que aparentemente te está funcionando, vienes y te cagas en ello. Estás rompiendo el bienestar común porque solo estás pensando en ti. Sí, de hecho, en muchos lugares le dice, con que no bebas, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es una pendejada. Es una pendejada. No, es una Yo sí lo he pendejada. escuchado, ¿eh? Ujú. No, pues mi padrino me dijo que yo podía hacer lo que yo quisiera mientras no bebiera. Sí, Entonces, dices, ¿cómo, güey? O sea, pues no tiene porque su congruencia. padrino nunca, siempre ha Exacto. hecho su camita. Aquí el programa dice el quinto capítulo, Ajá. exige de la más rigurosa honestidad. Así es. Sí, yo sí he escuchado muchas personas que dicen, no, es que mi grupo donde estaba, me dijeron que con que no bebiera yo podía hacer lo que quiera. No, pues obviamente que no.
obviamente que no. Ajá. No dice así el paso 12. ¿Cómo dice el paso 12? Después, Habiendo obtenido un despertar espiritual, después de la práctica no de... habiendo logrado la abstinencia. Sí, es una gran diferencia la abstinencia, ¿no? También la sumisión y la rendición. Hablaba Taywood, yo leía el libro de un punto de vista también de la medicina, donde habla Taywood, ¿no? No es lo mismo Harry Taywood. asumir o a tener una rendición total, ¿no? O Así sea, es. sí asumo que tengo un problema, pero sigo siendo, teniendo las mismas actitudes. Pero cuando yo tengo una rendición, o sea, es que ya estoy dentro, güey, de un proceso de recuperación. Y entonces, eso si no lo podemos distinguir, pues sí está muy Y cabrón. ese acto de la rendición es lo que dice el primer paso. Ajá. Solo un acto de la providencia Providencia. podía remover. Ajá. Solo una verdadera rendición. Cuando dices ya no puedo. Ya no puedo. Entonces, aquí adentro, dice la novena tradición, hay dos disciplinarios, amor y sufrimiento. Adentro, en los principios espirituales, te disciplina el amor. Pero aquí afuera, ¿quién te va a disciplinar? El sufrimiento. Hospitales, demandas por Enfermedades. pensiones alimenticias, denuncias, ¿no? Por coquetos, por acoso, por robo, Y las propias enfermedades, ¿no? enfermedades, accidentes automovilísticos, ministerios públicos, hospitales, cárceles, divorcios. Eso disciplina a un cabrón. ¿Dónde está el castigo? Yo no veo a Dios castigándole, Eso es desobediencia. ni a la vida poniéndole pruebas. Sí, porque ¿no? luego dicen, ¿no? Es que Dios no es justo conmigo, ¿no? Ujú. O sea, ¿por qué ese güey que es más culero, sí como que lo bendice y yo qué pedo, ¿no? Porque hasta para ser culero hay que saber ser. Hay que ¿no? ser buen culero, Este ¿no? es pendejo culero. Más en el bien grupo. es el tibio, ¿no? Digo, es el Pues tibio, sí, ¿no? pinche pie adentro y uno afuera, ¿no? Ajá, sí, o sea, sea, porque frío o caliente, o eres frío o eres culerísimo, porque si nosotros volvemos a pensar, antes de llegar aquí, pues él nos cuidó, la verdad él nos cuidó. Ujú. O sea, pues, si no, imagínate, muchos de nosotros no hubiéramos llegado, de todos los que hicimos atrocidades, alcohol, droga, en el instinto sexual, no hubiéramos llegado a doble A. Así es. Entonces, de alguna otra forma, él protegió, ¿no? Llegamos, sí, llegamos fracturados, pero al final, entonces, ahorita, yo por eso pienso o opino que el libre albedrío empieza aquí. Ahí está, güey, ¿qué vas a creer? Tú eras esclavo. Anteriormente eras esclavo de la Ujú, sustancia, de ujú. las dependencias, de todo. Ahorita aquí ya no. Es un pacto libre albedrío Ajá. que Dios va a respetar siempre. Si Así por es. Dios fuera, nunca nos saldríamos de aquí. Sí, no, pues Entonces, ¿qué nos está enseñando libre albedrío ahorita que lo mencionas, no? ajá. Hijo, aquí no pasa nada. Pero acá hay consecuencias Hay de tus consecu- actos. Yo no te castigo. Yo no castigo. Soy amoroso, dice la segunda tradición. Ajá. Pero un límite te tengo que poner, si no te vuelves Sodoma y Gomorra. Ajá. Entonces, como tengo que respetar tu libre albedrío, mira, hijo, si no tuvieras libre albedrío, nunca pasabas esta línea. La del respeto, la de la unidad, la de la intolerancia. Ok. Si por mí fuera, hijo, si yo no respetara tu libre albedrío, Te encierro. tú no cruzarías esto. Y entonces ya no sería un espíritu o un alma libre. No. Ya no. Sería un ángel. Exactamente. ¿Y para qué mandar a un ángel a vivir como hombre? Exacto. Pero si no te pongo un límite, hijo, con tus instintos descoyuntados vas a hacer un desmadre. Entonces, es por eso que te pongo estos límites. Quien se aleja demasiado, enferma Enferma y muere. y muere. No te alejes, hijo. ¿Dónde está el castigo si el padre está siendo amoroso? No te alejes. No te alejes. No te voy a castigar, pero te tengo que poner un límite. Si no estuviera este límite, de poca madre andarías aquí. Vas y acá. vienes, vas y vienes. Vas y vienes. Tibio el cabrón. Y de hecho, Y- sí, hay y muchos. y dice, Dios los vomita. Nos vomita de su Pero boca. no es que los vomite así de como el exorcista, ¿no? Que Dios, a ver, ven, te voy a vomitar. No, es que ¿por qué el cuerpo vomita, amigo Mar? Es una reacción del cuerpo, ¿no? Como defensa. Como de defensa. que algo ya no sirve. Lo que no te sirve, el cuerpo Va pa' dice, afuera. va para afuera. Entonces Sí. Dios te vomita, no es que te aviente vómito. Es que, por ejemplo, aquí en un grupo, el grupo te va a vomitar, no te va a correr, pero van a haber fiestas Ajá. personales, el bautismo del hijo de un compañero, Ajá. la boda de uno de ellos, tal vez uno de los muchachitos se graduó en la universidad, invitó a todos menos a ti, como cuando andabas pedo, que ya no te invitaban. Sí, ya no Menos caías a bien a ti. nadie. Ajá. Fíjate, la mayoría de estas personas que están ahorita conectadas, compañeros, la mayoría está en frecuencia, está en unidad. Ajá.
Nunca falta el pinche cagapalos, que siendo las 10 de la noche, esté aquí chingando y chingando y chingando. No se puede adaptar, no. Ajá. No está de acuerdo, no le gusta, pero se queda a chingar. Una persona con un poquitito de prudencia, cuando nos escuche y no esté de acuerdo, porque no tenemos que estar de acuerdo en todo ni con todos, Ajá. se saldría, diría, no estoy de acuerdo y tan tan. No, se quedan a chingar. No es más sabio, no es más inteligente, ni trae la verdad. Pelea no porque traiga la verdad, sino quieren tener la razón. Así es. Agredir. ¿Qué papel están jugando en su grupo? ¿No? Ujú. ¿Qué papel están jugando? No soy la medida. Me refiero, todos hemos tomado estos roles hasta que de plano te cansas de pelear y dices, güey, vamos a hacer otras cosas, Ajá. ¿no? Pero es un proceso que se tiene que vivir. Entonces, dice la primera tradición, quien se aleja demasiado. Las tradiciones no son intolerantes. Te dice, aléjate. Cuarta tradición lo leímos. Es, se han hecho gran variación imaginables, o sea, todo lo que te puedas imaginar de variación de pasos y de tradiciones. Ujú. Más adelante vamos a leer que eso no le ha hecho daño a doble, solo ha creado un campo vasto de prueba de acierto y error. Algunos de ese tipo de cosas han tambaleado a la doble A, pero no tan fuerte como para haberla destruido. Ok. ¿Sale?